Buenos días a todos. Estamos una vez más en un webinar de AEDIP, retomando la posición después del verano. Esta vez nos hemos orientado hacia una asignatura pendiente que tenemos en el Project Management, que es Administración Pública. Y por eso, como hoy tenemos un público específico, quiero en primer lugar recordar quiénes somos, quién es AEDIP y por qué estamos aquí. AEDIP, la Asociación Española de Dirección Integrada de Proyecto, constituida ya en 1994, es una asociación privada sin ánimo de lucro y está formada por empresas de consultoría y de ingeniería que se dedican a ejercer la profesión de Project Management, de gestión integrada de proyecto, Project o Construction Management. Los objetivos de AEDIP son los de difundir, compartir y fomentar el uso de las buenas prácticas del sector y de la dirección de proyectos, ya que creemos que es la forma más adecuada para llevar a cabo cualquier tipo de proyecto de construcción, desde su concepción hasta la entrega final. Dentro del sector privado, el uso de los servicios de Project Management está ya muy claro y cada vez más asentado en España, pero sí es verdad que desde mucho tiempo atrás notamos que quizá no hemos sabido llegar o no hemos sido nuestro potencial no ha sido empleado por las administraciones públicas, que al fin y al cabo son las que tienen los mayores y más potentes proyectos de construcción dentro de España. Por eso, pues bueno, la asociación ha hecho un estudio de las distintas licitaciones que ha habido. Hemos intentado llegar a las administraciones con nuestro libro blanco y ahora con el informe que hemos preparado entre los miembros de la asociación, y que creemos que es importante que debatamos y que veamos. Por eso hemos creado este webinar, como espero que sea el primero de muchos, en el que podamos debatir y el que podamos hacer pensar en las posibilidades que nuestro sector ofrece a la administración pública, y por eso nos unimos esta mañana para hablar sobre ¿se podrían gestionar mejor o de manera diferente, de manera externalizar la gestión de los proyectos públicos a través de las empresas profesionales del sector? Y para eso hoy, bueno, tenemos un buen plantel que nos hablará del tema y, por supuesto, tendremos un coloquio al final para que cualquier duda se pueda solucionar. Y estamos abiertos siempre en nuestra página web y en nuestro teléfono para cualquier información de aquellos que queráis interesaros no solamente por AEDIP, sino por lo que es el proyecto que puede ofrecer a cualquier gestión de proyecto. Y sin más, bueno, doy paso a los responsables de llevar a cabo el webinar de hoy. Muchas gracias y buenos días a todos. Buenos días a todos, soy Guillem Baraut, coordinador de la Comisión de Edificación de Tecniberia. En este caso, agradecer también a EDIP y a los compañeros de Tecniberia por la organización conjunta de este webinar. La dirección integrada de proyectos es un servicio que está ya muy consolidado en el sector privado y que aúna pues, una serie de técnicas y metodologías, procedimientos y procesos en el entorno del Project Management que básicamente fortalecen y aseguran el cumplimiento de presupuesto, de plazos, de calidad y ayudan a todos los integrantes de cualquier proyecto a trabajar conjuntamente. Desde Tecniberia somos una patronal, una asociación de ingenierías que conocemos muy bien el ciclo de vida de los proyectos, desde su planificación hasta su ejecución y en el final de vida en su rehabilitación, refuerzo o replanteamiento. Y particularmente, pues en gran parte de nuestros asociados están trabajando en el sector de obra pública. Y en obra pública me refiero tanto a infraestructuras como también edificación promovida por la administración pública. En este caso, como digo, pues tenemos un pool de profesionales expertos en procesos, procedimientos afines con la administración pública, digitalizados y que pueden aportar una colaboración continua y, por lo tanto, un cierto aprendizaje entre sector público y privado que es mutuo.
En este caso, creemos que es interesante esta colaboración que puede haber entre sector privado y sector público para mejorar los procedimientos y yo estoy convencido que se pueden mejorar procedimientos en ambos sentidos, ¿no? Entonces, ya sin más, en nombre de Tecniveria, pues quería agradecer a la organización, a EDIP en particular, pero sobre todo a participantes en este webinar y al público que nos está escuchando. Entonces, pues daríamos paso a la primera ponencia. Buenos días a todos. Mi nombre es Santos Hernández de la empresa Ingenia y de la Asociación Española de Dirección Integrada de Proyecto. Voy a presentar el informe que hemos elaborado sobre la Dirección Integrada de Proyecto en las administraciones públicas. Este informe, pues, empezamos a elaborarlo como a finales de 2020 y, bueno, hemos terminado hace poco. Ya lo está en la página web de ADIP y está también, se han hecho algunas, bueno, bastantes publicaciones en papel que se han repartido en distintas administraciones públicas. Bueno, el artículo surge pues, de la convicción de las empresas de ADIP, de la voluntad de compartir con la Administración la experiencia que tenemos en la Dirección Integrada de Proyectos y, Santos, bueno, perdona que te sí, interrumpa. Eso es ahí, lo de ocultar, porque se eso es. estaba... Ya se está duplicando, ¿no? Bueno, entonces empezamos desde la Comisión de Administraciones Públicas de la Asociación pues, a generar el artículo, analizar como punto de partida, efectivamente, pues, las licitaciones actuales e históricas que han salido de Dirección Integrada de Proyecto. Para ello, pues empezamos con una búsqueda histórica de licitaciones públicas, pues con palabras clave como Project Management, Dirección Integrada de Proyecto, gestor de la construcción, gestión integrada de la contratación, etcétera, etcétera, y veíamos los resultados que teníamos. Al final salieron del orden de unas 280 licitaciones desde el año 2005 al año 2022. No son muchas, pero bueno, sobre todo de administraciones bueno, tanto estatales como autonómicas. Hicimos una depuración de datos porque había licitaciones duplicadas o que realmente no correspondían con una dirección integrada de proyecto y analizando los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas. Entonces, bueno, al final llegamos a unas conclusiones y es que la conclusión es que había una tendencia en aumento en los últimos años, quitando quizá el año 2020, 2021, bueno, aparte de la licitación general por el tema COVID, pero había habido un incremento que las administraciones públicas, sobre todo implicadas en la administración central y administraciones autonómicas, que como comunidad autónoma que más direcciones integradas de proyecto lo lideraba Cataluña, no como no tanto como administración autonómica, digamos la Generalitat, sino ayuntamientos de Cataluña, que también, sobre todo el Ayuntamiento de Barcelona, que salía segunda en el ranking. A nivel general, la primera en el ranking era Ministerio. Es que se echaba en falta, pues sobre todo las entidades locales no han licitado en Dirección Integrada de Proyecto y a Bilbao, quitando Barcelona, que es un caso aparte. Pues las conclusiones es que existe todavía un desconocimiento por parte de las administraciones públicas de la Dirección Integrada de Proyecto y bueno, ahora veremos que la figura del Project Manager pues, puede ser que ese desconocimiento se deba a que no está bien articulado en la ley de contratos este tipo de contrato, ¿no? Tenemos contratos de servicios, de suministros, de obras, pero como tal, una dirección integrada de proyecto no existe. Cierto es que la ley de contratos sí que permite pues una libertad de pactos, pero se echa en falta pues, que haya más arrojo por la administración pública para sacar a licitación direcciones integradas de proyecto. Hace falta, como se dice aquí, pues eso, un sustento legal y jurídico y un cambio de mentalidad en el sector público. Los beneficios de la dirección integrada de proyecto, bueno, pues son claros. Es cumplir los objetivos del negocio, satisfacer las expectativas de los interesados, ser más predecibles, aumentar las posibilidades de éxito y entregar los productos adecuados en el momento adecuado. Claro, esto con los clientes privados es mucho más ágil, hay un seguimiento mayor, pero hay que ver cómo se hace con la administración pública, aunque ya hay experiencias, pero no son tantas como querríamos. Las oportunidades que nos ofrece la Dirección Integrada de Proyecto, pues que los proyectos gestionados mediante la Dirección Integrada de Proyecto consiguen un mejor control presupuestario,
un mayor cumplimiento de plazos, una mayor transparencia en la gestión y, en definitiva, pues una mejor correspondencia entre las expectativas del cliente y el valor que percibe en su entrega. AEDIP, como Asociación Española de Dirección Integrada de Proyecto, con la asociación, con las administraciones públicas, intentamos conectar e informar y, a efectos divulgativos, con este informe que hemos generado, que lo tenéis a disposición, no sé si lo he dicho, pero me repito, en la página web, o lo podéis bajar en PDF. Pues bueno, poder informar a las administraciones públicas todas las oportunidades que tienen sacando licitación direcciones integradas de proyecto. La conclusión es que el alcance de los servicios del Project Management se conoce poco en la Administración, y nosotros, como asociación, pues debemos extender la invitación a las administraciones públicas y explicar las ventajas de estos servicios frente a la construcción tradicional. Ahora, en el webinar de hoy, pues desarrollaremos esto y veremos un poco las partes implicadas a qué puerto podemos llegar. Muchísimas gracias. Estoy seguro de que es un informe que sea muy interesante para leer. Hemos visto ya algunas preguntas en el chat que preguntaban justamente esto, si se puede descargar, que ya nos ha comentado Santos que efectivamente está disponible en la web, y ya está. Creo que tenemos el enlace para descargarlo directamente. Tenemos aquí con nosotros también hoy, es un placer saludar a Ignasi de Monet. Ignasi, responsable de proyectos de edificación, disculpa si el título exactamente, te dejo que te presentes, de BIMSA. BIMSA es una administración de Barcelona, una gran administración que gestiona una cantidad infinita de proyectos al año, y que yo creo que tiene procedimentados una serie de procesos muy interesantes en colaboración también con el sector privado. Y sería interesante pues una pequeña introducción de qué hacéis y cómo lo hacéis, y pasamos a este coloquio. Muy bien, hola, buenos días a todos. Gracias por invitarme a esta sesión. A ver, BIMSA es una empresa municipal, Barcelona Infraestructures Municipals S.A. Es una empresa 100% pública del Ayuntamiento de Barcelona. Y nuestra empresa, digamos, es una especie de project manager en general. Es decir, nosotros, como tal, lo que hacemos es recibir los encargos de los diferentes organismos del ayuntamiento, de las diferentes gerencias, de los diferentes distritos, los encargos de transformación de ciudad o de construcción de equipamientos, y hacemos esta labor de gestión de las actuaciones, desde el concepto a todo el proceso de contratación de proyectos y de obras, y todo el acompañamiento técnico en aquellas decisiones en las que, como técnicos en una cierta especialización, digamos, acompañan para el bien del proyecto y también para cumplir unos calendarios y unos objetivos que al final son políticos, pero que desde el punto de vista de la solución pasan por decisiones técnicas. Entonces, nosotros somos una empresa relativamente pequeña, y, como estaba diciendo Guillem, el número de actuaciones que tenemos es absolutamente espectacular, y porque el Ayuntamiento de Barcelona es una administración solvente y que empuja transformaciones de la ciudad, y lo que hacemos es, en muchos casos, es dotarnos de complementos a nuestra labor, que son projects o son técnicos específicos que nos acompañan en los procesos para cumplir estos objetivos, básicamente. Yo soy director de gestión de proyectos de BIMSA, y básicamente llevo sobre todo los proyectos que llamamos de ciudad, es decir, los proyectos de una escala, digamos, pues de ciudad, con presupuestos relativamente importantes, obras de transformación que tienen una afectación, porque trabajar en la ciudad es complejo, y porque el día a día de seguir funcionando, y que por tanto los inputs de los diferentes aspectos a resolver es elevado. También tenemos un departamento que llamamos el departamento territorial, que gestiona actuaciones más pequeñas, más vinculadas a los distritos, calles más locales o equipamientos más pequeños. Pero llevamos tanto los proyectos de edificación como los de espacio público. Perfecto, gracias, Ignasi. Disculpa que se me ha escapado la edificación al final. Cosas del directo. A ver, también tenemos hoy, antes de pasar al coloquio, a César Pérez, socio de Actio. Si quieres también hacer una pequeña introducción y pasamos directamente al coloquio. Perfecto, sí, sí.
Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación a Tecniberia y a EDIP, y un placer compartir con Ignasi la ponencia o el coloquio. Yo soy César Pérez, como decía Guillem, es socio de Actio. Actio es una empresa asociada a EDIP y especializada en la gestión de proyectos, es decir, básicamente nuestra actividad es casi en exclusiva la prestación de servicios de construcción y project management. Aparte, dentro de nuestra actividad de los últimos 15 años, casi de forma ininterrumpida, hemos estado trabajando para diferentes administraciones, aunque por desgracia, como decíamos se decía en la introducción, no hay demasiados proyectos, pero sí que de alguna forma hemos ido concatenando con diferentes administraciones y con diferentes encajes y alcances contratos de gestión de proyectos públicos, por lo cual pues tenemos una cierta visión de lo que suele ser exigible, digamos, y lo que es el estado del arte en la gestión de los pocos proyectos públicos que se hagan en la licitación. Aparte, evidentemente, la actividad privada que podemos tener, que es un poco más amplia que con la pública. Un poco más. Perfecto, pues muchísimas gracias. Bueno, yo os voy a lanzar algunas preguntas, pero como lo interesante es este formato de mesa redonda y ver estas aportaciones que seguro que son muy interesantes, tanto desde el punto de vista del sector público a través de Ignasi, como de una empresa que está en su core business, pues en la gestión de proyectos. Vamos a empezar principalmente para Ignasi. ¿Cómo vuestra estrategia os llevó a tomar la decisión de externalizar estos servicios de dirección de proyecto? Ignasi. Silenciado, sí. Perdonad, tenía el micro, sí. Es una cuestión de capacidad de gestión, un poco como os decía, ¿no? Nuestro hardcore, el concepto de BIMSA es gestionar actuaciones, pero la realidad es, como os decía antes, es que el número de actuaciones que tenemos y las singularidades nos han sobrepasado absolutamente. Y un poco el dotarnos de equipos que nos acompañan en estos procesos, que nos ayudan, digamos, a liderarlos desde un punto de vista del... Yo siempre digo que nosotros actuamos como cliente cualificado, es decir, somos un cliente, somos un técnico al servicio del cliente, en este caso el Ayuntamiento de Barcelona, y cuando delegamos nuestras funciones en otro equipo es precisamente para complementar aquello en lo que nosotros específicamente como directivos de BIMSA es una empresa muy directiva. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es organizar todos estos procesos y, como decía, acompañarnos tanto de equipos que nos acompañan en general en la gestión de varios proyectos a la vez, como de específicos para encargos complejos en los que el número de intervinientes. El Ayuntamiento de Barcelona es, digamos, una administración enorme. O sea, tiene 14.000 trabajadores y solo en la gestión de los proyectos, en las decisiones de los proyectos interviene muchísima gente, porque interviene desde el cliente, aquel responsable de cultura que necesita pues, generar un determinado equipamiento, a todas aquellas personas que van a utilizarlo, incluso los vecinos, a todas aquellas personas que van a hacer que funcione y a todas aquellas personas que tienen que decidir sobre cómo hay que construir aquello desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista del mantenimiento, desde el punto de vista de encaje urbano, es decir, hay muchísimos conceptos. Entonces, esta función de coordinación de todos estos agentes requiere muchísima dedicación y evidentemente nosotros, bueno, somos relativamente pocos y lo que hacemos es buscar ayuda en el sector privado a través de concursos específicos o concursos genéricos para que se nos acompañe en estos procesos. Ha sido casi digamos, una deriva natural del concepto de que exista BIMSA y de para qué está creada BIMSA. Muchas gracias. Está claro que el Ayuntamiento de Barcelona es una administración grande, pero hay muchos ayuntamientos que no llegan a este tamaño en España, pero sí que es verdad que hay muchísimas más administraciones de mayor tamaño a nivel regional, estatal, autonómico, que podrían beneficiarse de la agilidad de estos procedimientos. Entonces, ¿por qué creéis que esta decisión que sí tomó BIMSA en su momento para buscar este gran volumen o incremento de agilidad, como nos contaba Ignasi, que no se ha replicado en otras administraciones? No sé, desde luego BIMSA yo creo que, viendo un poco el espectro entero de las administraciones y la forma que tienen de proceder y de gestionar estos eventuales encargos de project manager, es muy singular. Y me da la sensación que es porque es un tema de decisión fundacional de BIMSA, ¿no? No es como otras administraciones que quizá
se han visto que en el camino pueden llegar a plantearse introducir ese servicio o no, sino que creo que en el caso de BIMS en ese sentido es singular por eso, ¿no? Por haberlo hecho desde buen principio y como una decisión estratégica. La verdad es que la respuesta no es sencilla y supongo que como prestatario de servicios y como desde EDIP, pues da pena y una cierta impotencia pues que esto no se extienda a otras administraciones. Seguramente, yo intuyo, creo, es una teoría, que quizá la administración está en un estado similar al que podía estar el sector privado hace unos años, ¿no? En algunos casos, acabar de ver cuál es el valor añadido de los servicios de project management. No hace tanto en el sector privado también era algo que costó mucho de hacerlo entender, ¿no? Y que realmente cuando un proyecto tiene todas las figuras arregladas ya que la ley obliga a tener, ¿por qué tengo que pagar un servicio adicional para una gestión, ¿no? Y eso al final creo que está muy anclado en la sensación de que a veces, y solamente para la administración es difícil de entender, ¿no? De que realmente todo proyecto como proceso complejo hay unas ineficiencias y esas ineficiencias existen por mucho que queramos tener todos los servicios arreglados y hay que gestionarlas de forma adecuada. Entonces, claro, supongo que para la administración en muchos casos, desde el punto de vista tanto de la inversión que tienen que acometer adicional para ese servicio y la justificación de la necesidad de por qué tienen que externalizar ese nuevo rol, les debe resultar complejo. Y me da la sensación que por ahí va el tema, es decir, que hasta que sin complejos pueden llegar a ver que ese valor añadido existe y que los proyectos requieren de ese limar esas ineficiencias que todo proyecto tiene, les resulta difícil realmente acometer esos nuevos encargos. Por otro lado, creo que sí, que evidentemente poco a poco van avanzando y mejorará con el tiempo, pero me da la sensación eso, que un poco por hacer el paralelismo, igual estamos como el sector privado estaba hace unos años, ¿no? Que ahora mismo ya ni casi ningún inversor en el mundo privado se plantea por qué contratar un project management y casi siempre lo hace. Y el sector privado, el sector público, hay que hacer un poco un tránsito hasta llegar a esa decisión, ¿no? Es una sensación. Muchísimas gracias, César. Ignasi, ¿cómo lo ves? ¿Qué consejo le darías a otra administración, a un colega que se esté planteando un problema similar, una contratación de este tipo de servicios? A ver, bueno, yo como decía César, ¿no? Para nosotros el concepto de project, es decir, el concepto de introducir un agente que controla el proceso con una cualificación técnica es una cuestión de ahorro de tiempo y dinero, porque al final las decisiones en obra son muy caras. Las reflexiones en proyectos, las reflexiones y el control de todo el proceso de una manera sistemática y de una manera regular acaban siendo un ahorro en la eficacia, en el tiempo y en el coste. Y yo creo, sinceramente, que vale la pena tenerlo en cuenta. Y al final también depende mucho de la capacidad de gestión de la gente contratante, ¿no? Pero que las decisiones en papel ahorran muchísimo en obra y las decisiones en obra a tiempo ahorran también muchísimo dinero. Al final, cuando sumas recursos, no tiene por qué ser más caro el hecho de contar con un proyecto si realmente, digamos, lidera bien su trabajo y al final revierte en el beneficio de la relación coste-tiempo con la que lideras la actuación. No sé, y lo digo, bueno, es que lo ha dicho César, ¿no? Como es nuestro ADN, es nuestra función, pues lo vemos como muy natural y en este sentido eficaz, realmente. Muy bien. Y desde el otro lado, César, ¿cómo ves esta colaboración con la administración? ¿Cómo ha sido vuestra experiencia trabajando con la administración como cliente? Magnífica, como con todos los clientes, siempre, ¿no? Pero evidentemente, bien, es cierto que, bueno, BIMS es un caso, para BIMS hemos trabajado también. Claro, depende mucho del alcance también, ¿no? En muchos casos. Evidentemente hay una serie de aspectos del servicio que hay que adaptar a la idiosincrasia de la función pública. Hay parte de las reglas del juego que están escritas de antemano, todo lo que sea ligado a la ley de contratos, etcétera, con lo cual pues hay procesos que ya están tutelados, digamos, por esa ley que al final te obliga a adaptar cosas y la forma que puedas tener, por ejemplo, de licitar un proyecto, la forma que puedas tener de gestionar la modificación en obra, pues ya en cierta manera está prescrita por esa parte, por esa legislación.
Y lo que diferencia, claro, lo que suele ser habitual es que hay una parte en la cual creo que los projects, quizás, creo, es mi opinión, donde más se puede aportar quizá, que es en las fases más estratégicas y previas de un proyecto, que en el mundo privado pues participamos de forma activa haciendo ingeniería de valor, participando en la estructuración de un proyecto y esas fases más iniciales, y como decía, e insisto, que esa parte es la más, en muchos casos, la que más valor podemos llegar a añadir, a añadir, sí. En el caso de la función pública, en esas fases es raro que se nos contrate. Es decir, claro, en principio, porque por la implicación también política de los proyectos, como decía Ignasi, que evidentemente no puede ser de otra forma, ¿no? La fase de la toma de decisiones se la reservan para ellos y realmente al final, en muchos casos, aparece más la figura del project en fases a partir del proyecto, sin gestión, digamos, de preconstrucción, sino a partir del proyecto y en la ejecución de las obras, ¿no? Y eso es una pena, que tampoco sé cómo se remedia, pero creo que si en la medida, en algún caso sí que hemos participado, como ya hablo a nivel personal o de Actio, sí que nos han permitido participar en esas fases previas un poco decisivas y estratégicas del proyecto, pero creo que es una parte que sería muy interesante poder llegar a fomentar, ¿no? Que hacer encargos de un espectro un poco más amplio que el que sea puramente hacer un seguimiento de obra. De hecho, hay administraciones que, es un tema que nos encontramos a menudo, directamente asocian la figura del project management a la fase de ejecución y a veces hacen contratos mixtos de dirección de ejecución con project management o un poco centrando el rol en las fases ya más de ejecución, que de hecho, como decía Ignasi, son las que ya tienen, las decisiones están tomadas y el margen, digamos, de dirigir el rumbo del proyecto en el caso de que se desvíe es mucho menor, ¿no? Es decir, las decisiones importantes se toman previamente. En todo caso, en general, la relación con la administración pues sigue bien. Yo creo que al final ellos también ven, en muchos casos, que les ofrecemos algo que ellos en general no tienen. Es decir, por ejemplo, yo creo que el servicio, por ejemplo, de gestión de costes, la forma que tenemos de enfocar desde el project management, esa gestión de costes un poco inductiva y no deductiva, de ver hacia dónde va un proyecto, creo que están poco acostumbrados a recibirla, porque, claro, ¿qué pasa? En general tienen las figuras regladas, que evidentemente hacen fantástico trabajo, pero un director de obra no tiene quizá tan inherentemente integrada la visión de gestión de costes a futuro, de hacia dónde, de ser un poquito más proactivo en ese sentido, sino que son más deductivos y reportar lo que va pasando en la obra, ¿no? Porque es lo que la ley les exige. Entonces hay servicios que creo que sí que son muy bien recibidos por la administración porque actualmente no lo reciben. Es decir, hay tareas muy inherentes al management que ellos a día de hoy no están contando con ese feedback. Bueno, está claro que el proceso de toma de decisiones y sobre todo ligado a la ley de contratos pues afecta a todo el proceso y a la implantación del servicio completo, ¿no? Entonces entiendo que habéis tenido que adaptar vuestros servicios a estos procesos y a cómo trabajar con la administración, a diferencia del cliente privado. Sí, efectivamente sí, porque las necesidades son diferentes y como decía antes, las reglas del juego también lo son, ¿no? Entonces, claro, haciendo el paralelismo, ¿no? Contraponiendo el mundo privado y sobre todo ahora que cada vez más tiene más un trasfondo financiero casi, ¿no? Que casi siempre hay algún fondo de inversión o tienen unas exigencias propias, por ejemplo, de reporting, como de mucha agilidad y esto seguramente en la parte pública pues es diferente porque su necesidad es diferente y necesitas mucho más, pues a veces ahondar más en gestión, por ejemplo, de entorno, es decir, todo el tema de gestión de stakeholders, ¿no? De una obra al final tiene un entorno, ese entorno evidentemente pues reclama, digamos, cuando es una obra pública, una atención exquisita, digamos, para minimizar afectaciones. Entonces, toda la parte de gestión de obra se fomenta mucho más eso, quizá que en una obra privada. La gestión de costes también es un tanto diferente porque, bueno, sobre todo para el tema de modificaciones de obra, ¿no? Es decir, al final una modificación bajo el amparo de la ley de contratos, pues tiene bastante más trabajo, digamos, que una toma de decisiones directa de un inversor. Entonces, todas esas cosas al final te obligan a tener casi un manual de procedimientos específico para el caso de las funciones de los proyectos que están bajo el amparo de la órbita pública y que tiene unas particularidades muy concretas. Pero bueno, en general tampoco difiere en exceso. Es decir, lo único, yo creo que el input básico es lo que decíamos en la ley de contratos, que te obliga a trabajar en algunos aspectos concretos de tu día a día, pues bajo esa visión.
Perfecto, gracias. Y desde el otro lado, obviamente, pues la ley de contratos pues también afecta a ambos lados, ¿no? Ignasi, ¿cómo gestionáis la contratación de estos servicios, teniendo en cuenta esta situación de que son relativamente atípicos desde el punto de vista de contratación? Bueno, al final son atípicos en general, pero como para nosotros son bastante típicos, pues ya los tenemos más o menos establecidos. Es decir, al final la ley de contratos nos regula todos los procesos y lo que nos define es las condiciones con las que tenemos que publicitar, digamos, nuestros contratos. Establecemos unos pliegos, definimos unas funciones y unos criterios de valoración. A partir de aquí, publicamos y sin más. Es decir, y como ya es un proceso, repito, que tenemos establecido con cierta regularidad y con todas las singularidades que hace falta, pero a partir de unos criterios genéricos, digamos, es un proceso similar al de una obra o al de un proyecto, digamos. No tiene más, aunque sí que es verdad que digamos, los ofertantes sí que son específicos, son gente que tiene ganas de desarrollar esta función y que tienen los conocimientos para responder, digamos, a los planteamientos que hacemos en los criterios de valoración del concurso de manera adecuada, ¿vale? Pero bueno, sí que quiero hacer referencia un poco a lo que estaba diciendo César, es decir, un project que esté muy acostumbrado a trabajar en el sector privado, antes de meterse en el sector público, tienen que entender cuáles son los mecanismos de funcionamiento de la administración, que no tienen nada que ver. Digamos, la agilidad con la que se mueve en privado, con la que toma decisiones, no es la que tiene el sector público, ni muchísimo menos. Entonces ahí sí que conocer estas singularidades y en nuestro caso, y supongo que en el de muchas administraciones, la singularidad es propia de las estructuras con las que has de trabajar, también es importante, porque nosotros pedimos un poco al project que cuando nos acompaña en un proceso domine cuáles serán las herramientas con las que tiene que trabajar. No solo herramientas de control, sino también digamos, los procesos propios que tiene el Ayuntamiento de Barcelona, en este caso, unos procesos de validación de proyectos, una gestión, unos procesos de identificación de interlocutores. Y ahí sí que es importante, digamos, ponerse a analizar cuáles son estas necesidades para dar una respuesta adecuada en las ofertas que se presentan a los concursos. Porque, por desgracia, digamos, nosotros tampoco podemos, permitirme la frase, enseñar al proyecto a hacer su trabajo, ¿vale? Él ya tiene que venir formado y la administración, con todas sus singularidades, él ha de demostrar que se sabe mover con las herramientas con las que la administración trabaja. Gracias, Ignasi. Oye, y justamente hablabas de esta agilidad del sector privado frente a la administración, pero obviamente nos encontramos en el día a día de una casuística infinita. Entonces, cuando estamos en un contrato ya en marcha, una vez iniciados los trabajos, ¿cómo gestionáis este contrato, sobre todo relativo a ampliaciones de plazo, de alcances, de honorarios, cualquier incidencia que se pueda dar en el proceso? Pues os contestaré, como todos los contratos en la administración, hay un marco económico, un marco temporal, está definido en el pliego, todo lo que entra ahí dentro de la capacidad de gestión de ese contrato, pues lo podemos meter. Lo que no, pues a veces nos obliga a rescindir o a sacar un nuevo contrato. Tengo que decir que también es verdad que vamos aprendiendo, ¿no? Y cada vez introducimos dentro del valor estimado del contrato conceptos que nos permiten en determinados momentos lanzar modificados o lanzar, digamos, demandas específicas, todo aquello que has previsto como posibles contratos derivados en un marco contractual te permite gestionar un poco con una cierta amplitud la evolución del contrato, porque es absolutamente cierto que cuando empiezas una actuación tienes unos objetivos muy claros, pero siempre las cosas se complican, siempre las cosas tienen sus derivadas y tener una cierta flexibilidad dentro del marco contractual nos posibilita, digamos, este final del proceso en condiciones. Pero tengo que decir que vamos aprendiendo también, ¿no? Porque son procesos complejos y en muchos casos hemos tenido que poner punto y final a un contrato sencillamente porque no tenemos capacidad de dar la respuesta económica, la respuesta legal para cubrir la necesidad hasta el final. Y lo que no podemos hacer, evidentemente, es explotar
al proveedor porque no tenemos las condiciones. Muchas veces llegamos a un pacto o podemos, nosotros funcionamos bastante por dedicaciones. Al final, cuando tú estableces una tesis de cómo se ha de desarrollar un proceso, estableces una definición de necesidades, ¿no? Y dentro de ese proceso defines etapas, defines dedicaciones y eso es lo que valoras económicamente para acabar montando una estrategia, un monto total de la operación y unos intervinientes, porque no solo, muchas veces, no es solo el project, sino que también es aquellos equipos que pueden ir asociados a él para revisar aspectos concretos del proyecto o para apuntalar algún tipo de decisión y esto en el margen del contrato, cuanto mejor lo has previsto, más capacidad tienes de dar la respuesta adecuada. Pero no es fácil, ¿eh? Tengo que decir que no es fácil porque el marco de la ley bueno, es muy rígido. Estoy convencido que no es fácil, sobre todo teniendo en cuenta el gran volumen y diversidad de proyectos en los que estáis involucrados en Barcelona. Y una pregunta también, volviendo a lo que comentaba antes César, de la involucración del proyecto no en el ciclo completo del proceso, sino que hay muchas tomas de decisiones que son previas o intermedias. Entonces, ¿cómo decidís los alcances de los servicios de gestión de proyecto que buscáis en el sector privado, Ignasi? Bueno, lo decidimos analizando el caso concreto. Es decir, hay tipos de proyectos cuando, por ejemplo, hay un cliente muy diverso. A veces tenemos, por decir algo, equipamientos, edificios en los que en un edificio que vamos a construir puede haber 5 clientes, porque irán diferentes servicios municipales, irán servicios destinados a los vecinos, irán asociaciones de vecinos, irán diversidad. Y entonces, en estos casos, a veces nos interesa que esta figura esté durante todo el proceso. ¿Por qué? Porque es como la persona de referencia y de confianza de todos aquellos agentes. Nosotros, vamos, perdonar un momento, es que se me está secando un segundo. No hay problema. En esta diversidad, como decíamos, de encargos que se nos trasladan, pues tenemos todo tipo de casuísticas. O, por ejemplo, en casos de temas de infraestructuras o de temas de obra civil, digamos, o de urbanización, pues también las cantidad de agentes intervinientes y tenemos, bueno, hicimos el túnel de gloria, es la cantidad de afectaciones, la cantidad de agentes que han de intervenir dentro del ayuntamiento y fuera, porque estás afectando el metro, estás afectando la DIF, estás afectando unas galerías de servicios por las que pasa todos los servicios que hoy en día, la verdad es que la ciudad está absolutamente minada y con mucho desconocimiento de la realidad del subsuelo, tengo que decir, porque al final las cosas se resuelven, digamos, de una manera un poco desordenada. Y todo esto, tener a alguien que lo tenga todo controlado, que tenga la capacidad de estar ahí al día a día con una dedicación importante, nos ayuda mucho, ¿no? Porque, bueno, o sea, yo siempre explico la anécdota, yo entré en BIMSA el año 2008 y en ese momento teníamos 14 proyectos encima de la mesa. Y hoy tenemos más de 400. Entonces, este crecimiento en el volumen de actuaciones de todo tipo, pero este crecimiento en el volumen de actividad que la empresa genera, pues necesita evidentemente soportes y soportes específicos en función de la singularidad. Lo analizamos y decidimos. La verdad es que el crecimiento que habéis tenido es impresionante. Entonces, aunque ya hemos comentado al principio de que esta figura pues, la tenéis ya muy internalizada, pero en estos inicios, en este gran crecimiento, ¿hubo resistencia dentro de vuestra organización cuando planteasteis contratar este tipo de servicios? Y si la hubo, pues, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste para, obviamente, llegar a tener la capacidad de gestionar tal volumen de proyectos? Yo tengo que decir que en nuestro caso no hubo resistencia por el hecho natural, como ha dicho César al principio, de lo que es la propia BIMSA. Es decir, al final nosotros aparecimos, o sea, BIMSA es la empresa que
inició su labor gestionando las actuaciones del Fórum 2004 en Barcelona, ¿no? Que fue un proceso similar a la transformación olímpica en un ámbito diferente, pero un volumen de actividad enorme, concentrado en un espacio y con un calendario muy apretado. Y ahí la función de gestión de toda aquella actuación era importantísima, porque realmente confluían muchísimos factores y el día de la inauguración estaba definido de antemano. Entonces, cuando BIMSA logra ya en aquel momento, que en aquel momento se llamaba Infraestructuras de Llevant, ¿no? Logra acabar los trabajos a tiempo, que los costes sean razonablemente, que todo, digamos, acabe saliendo bien, se gana la confianza de los órganos del ayuntamiento. Y en ese momento se decide que aquel equipo que había estado ahí se lance en liderar aquellas actuaciones complejas que tenía la ciudad en marcha. ¿Vale? A mí, mi predecesora me dijo en su momento, nosotros somos los hombres de Harrelson del ayuntamiento. Hay un caso difícil, para allá mandan a BIMSA. Y ahí fue donde entré yo con esos 14 proyectos que os decía, pues que estábamos haciendo la Plaza Lesseps, estábamos haciendo la cobertura de la ronda, bueno, de la Gran Vía en parte, estábamos haciendo actuaciones, el Mercat d'Alborn, actuaciones que en sí ya tenía la ciudad empezadas complejas. Cuando se produce este crecimiento, esta confianza, digamos, en el modelo de gestión de BIMSA y este crecimiento de la actividad, el hecho de incorporar pues, agentes externos que nos ayuden se vivió como de una manera natural. Es decir, al final fue una decisión de BIMSA que nuestros clientes es que ni cuestionaron, porque al final nuestra eficacia pasaba por tener estos acompañamientos y no hubo ninguna cuestionamiento al respecto. Realmente es una historia súper interesante, esta evolución. Van apareciendo preguntas en el chat que recuerdo a todo el público que puede ir poniéndolas y en breve pasaremos ya a este coloquio con el público para ir cerrando con Ignasi y con César. De parte de la administración, así a modo resumen, ¿qué beneficios habéis percibido al contratar estos servicios de Project Management o Dirección Integrada de Proyecto? Bueno, pues yo diría esto, eficacia en la gestión, en conseguir los objetivos y en que la toma de decisiones se produzca en el momento adecuado y con los criterios adecuados. Es un acompañamiento, digamos, al cliente que le da unas garantías de control del proceso que tiene entre manos. Yo desde la administración lo plantearía así también, porque al final es lo mismo que le pasa al privado, es decir, confías en un equipo que te ayuda a resolver tu problema con criterios técnicos. Perfecto. Y de tu lado, César, ¿qué beneficios o qué piensas que las empresas y equipos de Project Management pueden aportar a la administración? Bueno, solo hay que escuchar a Ignasi y tenemos el deber, digamos, de cumplir con esos objetivos de facilitar un poco la consecución de costes, plazos y calidad, ¿no? De forma más concreta, un poco lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Yo creo que por un lado hay un tema que es un intangible, ¿no? Que creo que también es interesante, que creo que al final el hecho de que las empresas de management, pues casi todas, pues en mayor o menor extensión, tengas un amplio rango de proyectos de diferente tipología y una cierta agilidad y quizá un estado del arte mucho más activo que el de la función pública, pues traer ese conocimiento al sector público que creo que tiene un valor, te digo, intangible seguramente, pero tenemos que ampliaros un poco la visión de lo que se hace también en otras órbitas, ¿no? De forma más concreta, yo creo que sobre todo lo que os decía, ¿no? Ligado a que las reglas de juego que marca la ley de contratos, pues precisamente les impone una toma de decisiones con mucho más antelación, porque los procesos son bastante más largos que en la función, que en los proyectos de órbita privada. Creo que esa visión, digamos, a futuro e inductiva, digamos, de los projects y de esa proactividad de ver un poco, levantar la vista y ver hacia dónde va un proyecto con suficiente antelación, creo que redunda en que también la toma de decisiones de la administración pueda ser pues eso, con más antelación y que puedan prever todos los procesos prolijos, digamos, de gestión que pueda tener pues, la modificación de contratos, de proyectos, etcétera, ¿no? Creo que ahí casa bien el servicio que se presta con lo que la administración puede precisar. Y también el tema este que os decía, ligado a eso, también el tema de costes, etcétera, creo que es muy, muy interesante porque
evidentemente tiene unas restricciones presupuestarias importantes, todo un proyecto público y también privado, pero público por otras connotaciones, y creo que esa gestión más integral de costes y una forma diferente de verlo, creo que sea puramente la que una dirección de obra pueda hacer, creo que también es muy relevante para ellos. Pues muchísimas gracias. Creo que ha habido aportaciones súper interesantes por parte de ambos lados, del sector privado y del sector público. Tenemos ya algunas preguntas de que nos está haciendo el público. Recuerdo que tenéis aquí un botón en el Zoom que se llama preguntas y respuestas. Las podéis ir dejando aquí. Aunque hay una que creo que ha respondido, que sí, efectivamente hemos respondido que se podía descargar el informe. Tenemos de momento ya 3 preguntas del público que os voy a lanzar y César e Ignasi pues os las voy lanzando para que nos des vuestra opinión. Luis Rodolfo nos pregunta, si se abre la reforma de la ley de contratos, ¿cuál sería vuestra propuesta para incorporar una mejor gestión de toda obra pública? Uf, Esta es buena, ¿eh? esta es una pregunta casi de examen. Son tantos los factores que intervienen en la obra pública y tantos que nosotros cada vez, la verdad es que tenemos aquí en BIMSA un equipo jurídico bastante, bueno, solvente, pero topamos en infinidad de ocasiones con necesidades que la ley nos coarta, ¿no? Y ahora voy a ampliar el abanico, ¿eh? No me voy a ceñir exclusivamente a los servicios de project management, también me voy a referir a los servicios de proyectista, de dirección de obra. Es decir, como has apuntado, Guillem, nuestros procesos siempre son complejos, siempre hay situaciones imprevisibles y siempre hay elementos que nos obligarían a gestionar una evolución de los contratos. Y entonces, este marco tan férreo que tienes que definir el primer día y que tienes pocas posibilidades de modificar, introduce mucha complejidad. Y en el sector público, al final, esto acaba siendo tiempo. Porque si tú tienes que parar una obra o tienes que parar un servicio, tienes que estar 6 meses para volver a licitarlo. Es decir, todo esto acaba siendo dinero que la administración pierde y que en muchos casos no es un mejor resultado, acaba siendo incluso un peor. Entonces, que la ley tuviera una flexibilidad más grande, siempre controlada por digamos, los mecanismos de control y de rigor necesarios, pero digamos que los marcos legales muchas veces no están pensados desde la experiencia, sino que están pensados desde criterios como muy jurídicos cerrados. Conceptos para nosotros importantes como las autorías de proyectos, las responsabilidades. Cuando tú tienes un elemento, tienes un proyecto cerrado, lo tienes que actualizar y tienes un redactor que ha asumido todo un proceso y en realidad lo que necesitas ahora es una parte muy pequeña, pero has de salir a licitación para que te revisen aquel proyecto. Hay una responsabilidad detrás de esta revisión, por ejemplo, que la ley debería reconocer, porque el señor que ha hecho aquel proyecto es el más adecuado para revisarlo. O si un proyecto nos ha hecho un informe y su trabajo, ¿sabes? O sea, al final, las segundas fases no previstas, en muchos casos, tendrían un proceso idóneo ligado a los que han generado la primera, que en muchos casos es incompatible con la ley. No sé si me he salido del cuadro, pero un poco la problemática es esta. Es decir, es así, seguro. ¿Cómo das continuidad a necesidades coherentemente razonadas y absolutamente transparentes, por decirlo así? No sé, César. Sí. No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es que al final es la paradoja de la ley, ¿no? Que al final intentamos, yo siempre insisto en el concepto ese, ¿no? Al final un proceso un ciclo constructivo es un proceso esencialmente caótico. Caótico en el buen sentido, es decir, es impredecible, siempre tienes una componente impredecible. Entonces, resulta paradójico que la ley sea cada vez más rígida y con esa ley rígida queramos tener algo que tiene un entorno perfectamente caótico y variable y voluble, ¿no? Entonces, claro, eso no casa. Es decir, siempre te encuentras con casos como el que dices, ¿no? Y te ha pasado, bueno, os ha pasado infinidad de veces en algunos proyectos, en Gloria seguro, y infinidad de cosas que al final, y a mí también nos ha pasado en algún otro proyecto, ¿no? Que empiezas un proyecto y encuentras vestigios arqueológicos. Claro, párense las máquinas, rómpase todos los contratos, partamos de cero.
cuando es algo que la ley debería regular o tener alguna vía de escape como para regular esas cosas que son ciertamente impredecibles, ¿no? Y realmente es complicado. Yo creo que con lo cual ahí creo que coincidimos todos que al final el desideratum para una eventual reforma de la ley sería buscar vías que flexibilizaran algunos casos concretos, ¿no? Sí, yo creo que somos víctimas un poco de procesos históricos Sí, mal desarrollados, de antecedentes que todos conocemos en las que una mala praxis ha generado absoluta desconfianza. Y la ley intenta ordenar esto, pero nos deja en un campo de minas muy complejo, la verdad. Y bueno, sí. ahí vamos navegando, pero la reflexión sobre la reforma de la ley yo creo que debería tener muchas aportaciones técnicas. Por la especificidad, porque, perdonad, la ley de contratos regula muchísimas cosas, pero los procesos técnicos son muy concretos y tienen unas singularidades enormes. En Cataluña tenemos la ley de la arquitectura, bueno, ahora también está en España, que nos ha introducido en los contratos de proyectos digamos, unas singularidades también que en muchos casos ayudan, pero en otros casos también nos complican mucho. Bueno, Está claro que la sobreregulación a veces impide agilizar muchos procesos, ¿no? Además, esto liga muy bien con la siguiente pregunta que nos lanza Patricia Urbano, que nos añade otra variable más, y es que, tal como comenta, cada 4 años cambiáis de cliente en la administración, como mínimo cada 4 años. Entonces, ¿cómo veis con la complejidad que tenéis desde esta entidad pública para asumir ya no solo los cambios de proyecto que puede haber por criterios técnicos, como comentabais, por la complejidad que tiene el entorno urbano, por arqueología, como comentaba César, sino que además puede haber el cambio de criterio del propio cliente que puede cambiar cada cierto tiempo, ¿no? O sea, ¿cómo lo gestionáis? no solo puede, sino que lo hace. Y está bien en este momento en que estamos precisamente en el Ayuntamiento de Barcelona, ha llegado un nuevo equipo de gobierno que estaba en el gobierno anterior, pero digamos ahora ha asumido, digamos, el mandato absoluto, ¿no? Como sabéis, y los criterios políticos pues cambian. Y proyectos que antes contenían un programa ahora han de ajustarse, y proyectos que antes estaban lanzados ahora han de pararse, y proyectos que antes no estaban lanzados ahora se deciden prioridad. ¿Y qué hacemos? Pues navegar, y en cada caso pues introducir, digamos, nuestra mejor mm, eficacia para resolver las situaciones. Pero vuelvo a la ley, los marcos legales son muy complicados. Y nos vemos ayer tuve una reunión, por ejemplo, porque ahora en el ayuntamiento se está produciendo lo que se llama el PIM, que es el presupuesto de inversión municipal, que es un poco la relación de todo aquello que este equipo de gobierno quería desarrollar en el mandato, ¿no? Y en estas listas, en función de las disponibilidades presupuestarias, pues van apareciendo aspectos y desapareciendo. Y hay muchísimas decisiones que al final acaban afectando a gente que tiene contratos vigentes, que tiene unas expectativas, o, bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues navegando, sinceramente. Es complejo, pero bueno, también forma parte de nuestro trabajo y ahí estamos precisamente para dar una respuesta eficaz con aquellos que nos acompañan a lo que nos aparece. Y nos pasa de todo. No sé, César, supongo que tú también te has encontrado con situaciones de que cambian las prioridades, sinceramente es que cambian. Y a partir de ahí, Sí, sí, claramente, claramente, claramente. Al final nos viene ya, digamos, la toma de decisiones hecha, pero sí que es cierto que al final hay cambios estratégicos y alguna inversión, bueno, y supongo que se priorizan carpetas de forma diferente, ¿no? En muchos casos. Se pone alguna sobre la mesa que a lo mejor está un poco más atrás, es lógico. Sí, sí. sí, sí, pero al final es quien tiene la capacidad de decidir en ese momento. Nosotros lo que tenemos que hacer es diseñar cómo se ha de producir el proceso y con sus singularidades. Y si el proceso está empezado, pues cómo deriva o cómo se para, porque muchas veces también nos pasa esto. No, esto no es prioritario, hay que pararlo, ¿vale? ¿Qué Claro. quiere decir? ¿No? ¿Cómo gestionamos estos contratos? Bueno, pues aquí todos los agentes intervinientes en ese momento, en ese proceso, pues nos podemos analizar lo que hay y a ver cómo lo podemos reconducir. Pero bueno, la pregunta es buena y más en este momento. En Barcelona seguro. Seguro que sí.
Bueno, y a nivel español ya veremos qué pasa también. Así que Sí, también también. se puede cambiar Sí, muchas Sí, prioridades. exactamente, ¿no? Sí, sí. Si hubiera un cambio de gobierno, bueno, pues todos los contratos que hay por ahí del ministerio habría que ver qué pasa con cada uno de ellos. Bueno, Sí, sí. es lo que tiene la política. Un poco cambiando de tercio, también me gustaría ver la opinión de ambos lados, sector público y sector privado. Gustavo Cárcel nos pregunta, ¿podrías comentar sobre el porcentaje del PEM, por ejemplo, de los honorarios que se dedican o se licitan en los trabajos del sector público y privado y la diferencia entre dirección de obra y de project management? Es decir, un poco de idea a grandes rasgos sobre honorarios relativos al presupuesto de la obra. Si hay diferencias o grandes diferencias entre sector público y privado, esto yo creo que César tendrás una visión seguramente más clara. Y también en relación entre project management y la propia, lo que sería los servicios técnicos de dirección de obra. No sé, si quieres, César, empezar. Bueno, sí, no es una pregunta, una respuesta taxativa, digamos, porque es algo que, de hecho, algún cliente a veces nos lo pide también, ¿no? Vuestros honorarios, ¿qué tanto por ciento de PEM? Nosotros huimos de ello. Huimos de ello porque, y creo que es fácil de entender, no es igual, hay clientes que precisan por la idiosincrasia de la obra o por una necesidad concreta, pues una dedicación del 100% a un técnico en obra, otras te dejan libertad para hacerlo como buenamente creas y te dejan más libertad de cómo gestionar dedicaciones y con lo cual la dedicación final puede variar de forma muy ostensible. En general, creo que eso sí que se puede decir que es objetivamente cierto. Los honorarios en el sector privado son más elevados que en el público. Eso creo que en general suele ser así. Hay casuísticas también, pero bueno, es cierto que afortunadamente también venimos de una época en la cual ha habido una intromisión importante de agentes externos, digamos, de capital foráneo, sobre todo sajón, el cual está más acostumbrado, digamos, a unos umbrales de honorarios más alejados de los que aquí entre todos hemos creado en nuestro ecosistema, con lo cual pues son bastante más elevados. Y en tanto por ciento va a asimilar un tanto por ciento. Creo que BIMSA sí que, evidentemente, para sus estudios, creo que más o menos debe tener algo más tabulado, digamos, esos honorarios, porque me consta que en algún caso es así, ¿no? Sobre todo recuerdo, por ejemplo, las auditorías, sí que hay un tanto por ciento más o menos asociado al PEM del proyecto a auditar, y entiendo que también para la parte de contratos de management o de management más DEO, también debéis tenerlo tabulado de alguna forma. Quizá ahí puedas dar más cifras tú de las que yo puedo tener por mi experiencia. No, la verdad es que nosotros, claro, tenemos infinidad de procesos, infinidad de contratos. En cada uno tenemos una sistemática de cálculo diferente. Cuando calculamos honorarios de proyectos, lo hacemos siempre con PEMS, pero, por ejemplo, cuando calculamos direcciones de obra o cuando calculamos direcciones de ejecución de obra, por ejemplo, ¿no? Que la dirección de obra, si va asociada al proyecto, para nosotros se calcula con honorarios con PEM y es como lo tenemos establecido. Pero la dirección integrada que siempre se desarrolla con el equipo de dirección de ejecución, ¿no? Aquí un poco la diferencia en BIMSA, cuando no hemos tenido un proyecto para todo el proceso, sino lo que hacemos es tener solo una dirección integrada en obra, en este caso la responsabilidad no es mía, es del equipo de edificación, porque en BIMSA está diferenciado los que hacemos los proyectos de los que hacen las obras. Pero bueno, lo que sí que os puedo decir es que los tiempos, los honorarios se calculan por dedicación. Y en el caso de los proyectos también. Al final tú tienes un periodo de obra o un periodo de proyecto y tú vas definiendo en las diferentes etapas qué perfiles crees. Tenemos unas regulaciones de precio. Nosotros tenemos una base, perdona, es que no sé por qué se me seca la boca. Tenemos unas tablas profesionales en las que definimos una asistencia técnica de un project manager y en función de los años de experiencia. Y a partir de ahí y de estas valoraciones iniciales, sumamos perfiles, sumamos dedicaciones y sumamos tiempos. Y eso nos da una cifra. ¿Vale? Y es que no os querría dar un porcentaje porque seguramente me equivocaría y perdonad que lo haga Sí, es así, que es así. pero es que depende mucho de lo complejo que veas el proceso, de la cantidad de agentes que han de intervenir.
Es decir, lo mejor es analizar el caso, ver que estás dispuesto a pagar por ello y de alguna manera, siempre digo lo mismo, si la situación es muy compleja tendrás que pagar más, pero al final es para buscar un buen resultado. Si la situación es más sencilla, pues con un acompañamiento de un menor equipo o durante menos tiempo, pues tendrás también un proceso adecuado. Entonces, sinceramente, no lo analizaría por tanto por ciento, lo analizaría por define la necesidad e intenta valorarlo. Pues nuestras tablas de retribución se corresponden un poco con esto, con los baremos. ¿Cuánto pensamos que cobra un ingeniero de 10 años en el exterior? ¿Cuánto tiene? ¿Cuál es el coste empresa de este ingeniero? Pues vale, vamos a repercutir esto en unas dedicaciones y unos dedicaciones mensuales y un número de meses. Y al final sacamos la cuenta. Es la forma correcta de hacerlo, creo yo también, es que es lo que toca, digamos, al final, dimensionar equipo y honorarios en función de las necesidades concretas, ¿no? Lo otro, me consta que ha habido grandes agentes, digamos, en este caso privados, que han intentado tabular en función del PEM, de la complejidad, tal, y sacar unos honorarios automáticos en tanto por ciento, y casi siempre acaban abandonándolo, porque es que es muy difícil parametrizar toda la riqueza de matices que una obra puede precisar o de un proyecto en función del encargo, del alcance, del presupuesto, la magnitud, la ubicación, el equipo, la dedicación, y destilar un porcentaje a un PEM es realmente complejo hacerlo así. Muchísimas gracias a los dos. A ver, estamos ya casi pasándonos del tiempo. Tenemos algunas preguntas pendientes. Si no os parece mal, yo respondería solamente una más. Referente sobre todo lo voy a generalizar un poco más porque hay alguna pregunta también en este sentido, pero a ver si podríais hacer un último comentario relativo a las reticencias, es decir, ¿dónde veis en todos estos procesos, que básicamente son procesos de mejora del control, mejora del seguimiento económico, mejora de la calidad técnica y de los plazos? ¿Dónde veis las mayores reticencias? ¿Es en el proceso de construcción, es en el propio sector público, en el sector legislativo? Pues una dificultad por la parte de la ley de contratación. O sea, ¿dónde veis los frenos más importantes actualmente a implantar procesos de mejora? Bueno, yo creo que como prestatario, digamos, bueno, eso es un debate también eterno, ¿no? Que siempre hemos vivido, que hasta qué punto puedes tener reticencias o la eficiencia puede ir en contra de los intereses de algunos de los agentes intervenientes, ¿no? Y creo que en ese caso se puede concretar, ¿no? Históricamente se les ha pensado que, por un lado, los equipos de diseño pueden tener ciertas reticencias a ser supervisados de forma medianamente metodizada por un project manager, que el constructor puede tener también poco interés en que la eficiencia le impida tener procesos o motivos de reclamación económica que les pueda hacer recuperar parte de sus bajas, etcétera. Yo creo que al final poco a poco se va venciendo eso. No quiero ser naif con mi respuesta, pero creo que eso al final se va venciendo porque por nuestra experiencia al final todo esto se ha roto un poco, toda esta especie de status quo, y nos encontramos que en algunos casos los proyectistas o las direcciones de obra agradecen que haya una figura que regule y que comunique en las dos direcciones con la propiedad y que también se encargue. Eso también es importante, el papel el rol del project manager en ese sentido también, ¿no? Muchos proyectos al final fracasan, creo yo, porque el propio cliente no sabe muy bien lo que quiere, ¿no? En este caso no es el caso de Ignasi ni de Yunsa, ni mucho menos, pero que en algunos casos destilar las necesidades y también vehicular quejas del equipo de producción o de diseño hacia la propiedad y poner un poco también deberes a la propiedad, al final es agradecido por parte del equipo de diseño, con lo cual esa confrontación poco a poco se ha difuminado y creo que todo el mundo ha buscado su encaje para que también sea satisfactoria la relación. Por parte de los contratistas, tres cuartos de lo mismo. Es decir, es evidente que ellos siempre necesitan tener, y sobre todo en el caso de la función pública, de los proyectos de órbita pública, con la forma de licitar a la baja, etcétera. Al final sabemos cómo actúan las constructoras y en muchos casos tienen este concepto tan etéreo del riesgo, ¿no? Y van a riesgo e intentan recuperar durante la obra parte de esa baja económica que han hecho, ¿no? Ahí sí que puede ser que, bueno, pues ahí puede haber un poquito más de reticencia porque es cierto que hasta que se rompa esa dinámica de ese concepto de riesgo y entrar a calzador a adjudicarse contratos que ellos no saben que el coste no les acaba de entrar para ver cómo lo salvan en obra, pues ahí puede que haya una cierta confrontación
con la figura de un project. Pero bueno, por el otro lado, el ente adjudicatario público sí que debe agradecer, digamos, ese control sobre el contratista para que esos desvíos sean los mínimos, ¿no? No sé, sí, evidentemente puede haber ciertas reticencias por parte de los agentes, pero ya te digo, creo que también haciendo analogía con lo que ha pasado históricamente con el sector privado, que va un poco por delante, creo en ese sentido, cada vez menos. Es decir, cada vez creo que cada uno ha sabido buscar su sitio y al final se crea un equipo multidisciplinar y se intentan alinear intereses en la medida de lo posible. También podríamos hablar de las nuevas formas de contratación en el mundo privado, ¿no? Más colaborativo, que quizás eso también es un paso que tiene que ir haciendo la función o la administración en ese sentido, ¿no? Pero bueno, tampoco quiero alargarme demasiado. Esto Yo, daría para otro webinar. Sí, sí, perdona, claramente. yo resumiría la respuesta un poco en generar la confianza o generar la desconfianza. Al final, todos estos procesos se basan en confianza en quién toma las decisiones, en quién las ordena, en quién las justifica, y ahí es donde está el éxito del proceso, ¿no? Y más allá de aquí, pues bueno. Pues muchísimas gracias. Está claro que han salido ideas muy interesantes y quedarían para continuar un rato más. Damos paso a Elena para que cierre la sesión de hoy. Gracias a todos. Gracias. Bueno, pues sí, hemos llegado ya, nos quedarían muchas preguntas en el tintero, a mí se me han ocurrido un montón, pero bueno, seguramente que tendremos oportunidad de hablar de esto en otro momento. Muchísimas gracias, Ignasi, por compartir vuestras experiencias y por contarnos y dar el punto de vista de una administración que no es la única, porque hay otras que han dado ese paso, que están haciendo estas contrataciones, pero que permite dar un ejemplo y una visión clara de qué podemos ofrecer y cómo podemos ayudar en la gestión desde las empresas de ingeniería de Project Management. Gracias, César, por también participar en el coloquio y darnos el punto de vista de nosotros, de las ingenierías y las empresas de Project Management, de cómo podemos trabajar conjuntamente y aportar a los proyectos públicos, que al final son de todos, ¿no? Y que es un bien que nos sirve y nos da servicio a todos. Y por último, muchas gracias, Guillem, por ordenar todas estas preguntas y dirigir el coloquio. Y gracias a Tecniveria por colaborar en este webinar con AEDIP. Al final tenemos muchos, Tecniveria y AEDIP tenemos muchos socios en común y muchos objetivos en común, porque al fin y al cabo, digamos que AEDIP nos dedicamos específicamente al Project Management, pero Tecniveria, que reúne a todas las ingenierías, pues además de todo el proceso de ingeniería, de diseño y obra, pues añade también entre sus socios los servicios de Project Management, ¿no? Entonces, al final, tenemos muchas cosas en común y también espero que sea este el primero de muchos webinars en común, ya que tanto nuestros socios como nuestros oyentes o posibles oyentes son los mismos en muchos casos. Y bueno, despedirnos aquí ya. Muchas gracias a todos por asistir. Espero que haya sido de interés y que de verdad estamos abiertos a cualquier pregunta. Esperamos vuestras llamadas, descargaros el informe o por favor mandarnos todas aquellas cuestiones que necesitéis o que queráis aclarar. Y bueno, invitaros que seguimos de aquí a final de año con más eventos. El próximo hablaremos de la digitalización el 22 de noviembre. Ya reactivaremos nuestras invitaciones para que creo que sea de vuestro interés. Al fin y al cabo, la digitalización está ahora mismo en manos de todos y tenemos que aprender a lidiar con ella y aplicarla adecuadamente a esta gestión de proyectos. Y bueno, tendremos en diciembre nuestro Casos de Éxito, nuestra fiesta de Navidad, el 13 de diciembre, y en la que espero que podamos verlos no ya en webinar, sino presencialmente y podamos conocernos y vernos cara a cara a todos. Así que nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí esta mañana y nos vemos la próxima.